Por eso el día de hoy está con nosotros Ginette Miranda, médico endocrino. Y bueno, vamos a estar conversando acerca de estas patologías. Bienvenida, doctora, qué gusto. Muchas gracias, buenos días. Un tema muy amplio, un tema desde la mujer, el hombre, el adulto mayor. Yo creo que podemos irlo segmentándolo. Sin embargo, vamos a recordarles las redes sociales para que las personas ya comiencen a interactuar con nosotros en las últimas publicaciones. @EntreNoticiasCB y comience a colocarnos cuáles son sus dudas y sus comentarios con relación a este tema. Doctora, ¿qué es la tiroides? La tiroides es una glándula única, porque solo tenemos una en el cuerpo, que comienza a desarrollarse prácticamente desde que somos embriones y ya la 11ª semana de gestación comienza a tener cierto grado de actividad. No suficiente para suplir lo que necesita un feto, un cuerpo que está en desarrollo, pero es tan importante que ya desde la 11ª semana de desarrollo ella tiene función. Yo creo que es la glándula más vilipendiada que existe en todo el cuerpo humano, porque cualquier cosa que le pasa al ser humano que tiene algún problema de tiroides, asumen que es por culpa de, y no siempre es así. De hecho, se pasan muchas veces enfermedades severas por querer atribuirle síntomas de algo que realmente no lo tiene a la glándula tiroides. Fíjese la importancia que esto tiene para las personas. Entonces, ¿cuál realmente es la función que tiene la tiroides en nuestro cuerpo? Porque, como bien dice usted, el hecho de que se puedan desencadenar otro tipo de patologías y resulta, ¿te ha chequeado la tiroides? Entonces, ¿cómo es así? Tal cual, mira, la hormona tiroidea, la T4 libre en este caso, que es la que tiene el mayor efecto a convertirse en T3 y modular la velocidad de funcionamiento de todas y cada uno de los órganos del cuerpo, células, órganos, formados como tú quieras. Entonces, uno siempre dice, bueno, en endocrinología, ¿cuál es la glándula más importante? El páncreas. No, realmente todas tienen una importancia bastante grande, pero la tiroides tiene la capacidad de regular la velocidad del funcionamiento de todas tus células. Por eso, una persona con un hipotiroidismo no controlado, y hago hincapié en eso, tiene tendencia a ser lento de pensamiento, lento de movilidad, porque tiene todas las funciones, toda su regulación está en down, toda su regulación está disminuida. En cambio, una persona con un hipertiroidismo es acelerado. No duerme, no puede estar sentado 5 minutos en un mismo lugar porque está hiperactivo, porque tiene exceso de hormona tiroidea en su cuerpo y está funcionando a mayor velocidad de lo que corresponde. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos puntos? Porque hiper y hipo, ¿cuál es la diferencia? Bien lo dice entre la lentitud y la rapidez, pero a nivel de la patología o lo que ya se pueda registrar, ¿qué podemos observar en una y en el otro? Ok, en un hipertiroidismo tú vas a observar todo relacionado a un aumento del metabolismo. Las personas pueden tener diarrea, la piel, tú la tocas y es una piel suave y tibia hasta caliente porque tiene una temperatura aumentada, hay insomnio, hay mal humor. En las mujeres al principio puede haber un exceso de sangramiento menstrual y después se pierde la menstruación porque el cuerpo no tiene la facilidad de producir las funciones regulares. Caída del cabello. ¿Okay? Las uñas tienden a, eso es una patología, dos síntomas comunes en el hiper y en el hipo. Las uñas tienden a abrirse, no a partirse, sino a abrirse, y como te digo, el cabello se cae. Calambres. Okay. En el hipotiroidismo se produce por todo lo contrario, porque hay un déficit en la producción de la hormona tiroidea y entonces hay enlentecimiento. Como te dije, se ve la caída del cabello también, pero hay estreñimiento, la piel se vuelve seca, incluso puede llegar a ser descamativa. Si la enfermedad está muy avanzada, hay una infiltración de los músculos y por eso la gente se ve edematizada, se ve hinchada. También se pierde la menstruación, al principio es abundante y después se desaparece porque el cuerpo no tiene cómo producir un ciclo menstrual normal. Las uñas se abren igual que en el hipertiroidismo, son dos síntomas en comunes, lo de la caída del cabello y las uñas. Y hay un letargo, hay un enlentecimiento, hay intolerancia al frío, mientras que en el hipertiroidismo hay mucho calor. Entonces, si te pones a ver, son la cara opuestas de la moneda en la mayoría de los síntomas. Doctora, acá tenemos para sobre todo ir manifestando cuál es la anatomía de la tiroides y en dónde se encuentra. Hemos hablado y hay personas que quizás no sabemos en dónde está ubicada la tiroides en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos ver este gráfico que tenemos acá? Fíjate, este gráfico lo podemos aplicar a nuestra anatomía. La glándula tiroides, como te comentaba, es una glándula única, está ubicada en la parte inferior del cuello y no como muchos piensan que te llegan y te dicen, no, que me duele aquí.
o Esos que me son toque ganglios, aquí, esos son las glándulas submaxilares o ganglios inflamados. La glándula tiroides realmente está acá, más o menos encima de la horquilla esternal. Esta marca, este huesito que tenemos acá, un es como poquito una por V que encima, tenemos. exacto, un poquito por encima es donde se va a palpar la glándula tiroides. Y como lo muestra la imagen, está conformada por dos lóbulos, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, unidos por una franjita de mismo tejido tiroideo que se llama istmo. Por eso siempre asemejamos la glándula tiroides con una mariposa, ¿ok? Tiene las dos alas y el cuerpito que las une. Maravilloso. Y es importante visualizar, pero posteriormente estaremos hablando cuando ya salen los nódulos, cuando están todas estas cosas que, bueno, que pueden afectar y llegar a ser un poco más graves. Ahora, las patologías más comunes que bien hemos comentado, ha sido muy blanco quizás en foros de dudas de damas, y estaba chequeando por allí que lo primero que dice, mira, tengo una dolencia, tengo esto, me está pasando esto, lo otro, pero resulta que cuando van al médico especialista en esa dolencia le dice, ¿te ha chequeado la tiroides? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas patologías que se registran en base a algún problema tiroideo? Es que fíjate, por ejemplo, vamos a empezar psiquiatría. Muchas veces los psiquiatras atienden pacientes con depresiones y las depresiones bien sean orgánicas o bien sean periféricas como secundarias, pues debido a situaciones externas al cuerpo. Una de las primeras cosas que se debe de determinar es que ese paciente no tenga un hipotiroidismo. Como te comentaba, entre los síntomas de hipotiroidismo hay la habilidad emocional, pero tendencia a la depresión. Entonces, entre las cosas que hay que descartar cuando un paciente va a psiquiatría por un hipotiroidismo, por una depresión, es un hipotiroidismo. Una mujer, por ejemplo, que va a su ginecólogo porque tiene ausencia de menstruación, tiene una menorrea secundaria, se revisa, no hay nada. Entre las pruebas que debe pedirse están las pruebas de tiroides, porque puede tener un hipertiroidismo clínico o subclínico o un hipotiroidismo clínico o subclínico que te pueden llevar a una ausencia de menstruación. Una mujer que tiene dificultad para quedar embarazada, hay que determinar que no tenga una tiroiditis o que no tenga un antecedente de tiroiditis. O una mujer que es abortadora habitual, hay que determinar que no haya tenido una tiroiditis. En ese sentido, hay muchísima controversia. Doctora, antes de continuar, otra patología, tiroiditis, ¿qué es? Tiroiditis, en medicina, todo lo que termina en itis significa inflamación. ¿Okay? Entonces, una tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroides. Lo que varían son las causas. La causa más común es por anticuerpos. Y yo siempre, si me disculpan lo gráfico, pero a mí siempre me gusta que mis pacientes entiendan, o me intento expresar para que ellos se involucren en su enfermedad, y me parece que es la mejor manera de que me ayuden y se ayuden a cumplir. Entonces, yo siempre les digo, yo nunca tuve un jueguito de Atari, pero la mayoría de la gente sabe, así sean jóvenes, y recuerdan aquel jueguito de Pac-Man que era una paredita roja y unas bolitas amarillas comiéndose la paredita. Esa es mi mejor definición de tiroiditis. El cuerpo, por razones que no conocemos, desconoce, y valga la redundancia, a la glándula como propia. El cuerpo es muy sabio, lo que no es mío me puede hacer daño y tengo que destruirlo. Y genera unos agentes que son los anticuerpos antitiroideos que van literalmente, así como esa bolita amarilla, a romper y a comerse la glándula. Dependiendo de la severidad de destrucción de la glándula, ella puede quedar normofuncionante o puede caer en hipotiroidismo. Pero al principio, mientras están destruyendo la glándula, toda esa hormona que está ahí almacenada sale a la circulación y te puede generar una primera etapa de hipertiroidismo. Doctora, y es muy frecuente también que muchas personas digan, wow, engordo y pierdo peso rápido, y así como respiro y engordo, ¿qué me está pasando? Y resulta que eso va aunado a la tiroides. Pues no, aquí viene una gran polémica y un gran mito. Mi frase preferida es, la única tiroides que engorda es la tiradera de comida dentro de la boca. Y si, como le digo, y los pacientes me ven feo, no, eso es mentira. Búsqueme un gordo en África que no esté en las zonas altas de gobierno. No vas a encontrar. Y hay problemas de tiroides igualitos. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿El problema de ansiedad quizás es lo que se vea manifestado a través de la tiroides? Cuando es un hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo, que sí es cierto, cuando está sintomático, hace que la persona pierda peso y puedes perder muchísimos kilos en poco tiempo. Puedes perder 10 kilos en 15 días, en 10 días, porque el cuerpo está en catabolismo. ¿Qué es lo que pasa con el hipotiroidismo? Cuando no está controlado, como todo está enlentecido,
por supuesto, los alimentos quedan mucho más tiempo en el estómago y por supuesto que va a ser absorbido mayor cantidad. El proceso de defecación y todo está enlentecido y eso puede hacer que en un principio sí, más que ganar te cueste perder peso. ¿Okay? Ahora, si dejas progresar la enfermedad, ya cercano a un coma mixedematoso, los músculos infiltrados y todo, por supuesto que hay un aumento de peso, pero es porque el cuerpo está pidiendo auxilio. Perfecto. Entre otras patologías, ¿cuáles podemos encontrar? Con respecto a la tiroides. Bueno, mira, normalmente las dividimos en alteraciones de función y alteraciones de forma. En alteraciones de función tienes las tiroiditis que pueden generarte inicialmente un hipertiroidismo y luego, dependiendo de la severidad, caer en un hipotiroidismo. Tenemos, como te decía antes, el hiper o el hipotiroidismo y alteraciones de forma. Las alteraciones de forma es la presencia de uno o más nódulos quísticos o sólidos en la glándula tiroides. Entiéndase nódulos, pepitas. ¿Ok? No siempre coinciden alteraciones de forma y de función en la glándula. Muchas veces tienes un nódulo como hallazgo y como te comentaba, en ginecología se ve mucho, nos refieren muchos pacientes porque cuando el ginecólogo va a hacer el eco mamario tiende a pasar el transductor del eco por el cuello y mira, ahí tiene un nodulito, tiene más de un nódulo y lo mandan al endocrinólogo. Otras veces encuentras que hay, ¿cómo se llama? Que hay o que están unidos alteraciones de forma y alteraciones de función. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Cuando hay alteración de función, tienes que tomar tratamiento para un hiper o un hipotiroidismo. Cuando hay alteración de forma, dependiendo del tipo, la calidad, la característica de los nódulos, si puedes o no hacer biopsia y te da un resultado positivo o negativo para malignidad, entonces vas a determinar si tomas medicamento bioral, si es quirúrgico, si solo vas a observar los nódulos porque no hay alteración de forma y los nódulos no ameritan una intervención. Todo depende del global de ese paciente. Maravilloso. Ahora, si nosotros hablamos de cuál es el diagnóstico, cómo se maneja, bien lo decía usted primeramente, que cuando las personas o por lo general, cuando están en una consulta ginecológica van directamente referidos por el ginecólogo a alguien especializado en tiroides, en este caso ustedes los endocrinos, pero los caballeros también pueden sufrir de esto. Claro. Los caballeros, los ancianos, ¿cuál puede ser ese proceso? Mira, hay personas que se les encuentra una patología tiroidea normalmente de forma, normalmente nódulos, por accidente. ¿Okay? Te mandan a hacer una resonancia de cuello porque el traumatólogo está buscando alguna lesión en columna o una tomografía de tórax porque bien sea por COVID o por cualquier otra situación y, oh sorpresa, mira, te describen que hay nódulos. Eso puede tener tiempo allí, incluso muchas veces estos nódulos presentan calcificaciones. Eso te dice que tienen bastante tiempo allí y son hallazgos. Otras veces el paciente va por síntomas, ¿ok? Porque está nervioso, porque no duerme, porque está perdiendo peso y está comiendo mucho, porque el hipertiroidismo genera mucha hambre, pero no, esa comida no llega a su fin y entonces por eso se produce la pérdida de peso. O porque está muy lento, porque se siente mal, porque de repente comenzó a tener problemas de estudios o en el trabajo, porque no está rindiendo como solía rendir. O sea, es una gran gama de posibilidades. Y el tema con la patología tiroidea es que si no la piensas, no la diagnosticas. Y si la piensas mucho, sobrediagnosticas. Doctora, habíamos hablado en la parte anterior de algunas de las patologías que se pueden presentar luego de tener un diagnóstico de tiroides o que esa patología te lleva al diagnóstico de que sufres de la tiroides, básicamente. Pero lo que nos llama la atención es que esto de la tiroides siempre lo vamos relacionando a la mujer, que es más común y más frecuente. Ahora, habíamos conversado de manera muy sutil que el caballero también sufre de la tiroides. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo es la situación cuando ya es el hombre que sufre de esta afección? Fíjate, la situación es exactamente la misma. Los problemas de hipotiroidismo o nódulos tienen la misma significancia en hombre y mujer, entre comillas, la misma significancia. ¿Por qué? Porque la frecuencia de una patología tiroidea de mujer a hombre es de 7 a 1, es decir, por cada 7 mujeres hay un hombre que tiene problemas de tiroides. Sin embargo, cuando lo llevas a valores absolutos, ves que con más frecuencia las enfermedades tiroideas suelen ser más severas, por decirlo de alguna manera, en hombres, en cuanto a la patología nodular de benignidad y malignidad. En cuanto al hiperhipotiroidismo, es exactamente igual. Mira, eres hipertiroideo, recibes tratamiento, eres hipotiroideo, recibes tratamiento, los controles van siendo básicamente lo mismo. Pero en cuanto a la severidad
de los nódulos, sí hay que tener mucho más cuidado en hombres que en mujeres. ¿Y por qué, doctora? Porque aunque es menos frecuente en números relativos, la posibilidad de que un nódulo en un caballero sea de características malignas es más frecuente que en una mujer, quizás por la misma cantidad de mujeres que sufrimos de tiroides o que sufren de tiroides en comparación al número de hombres. Ojo, sin embargo no quiere decir que por esto vamos a armar un drama innecesario. De hecho, en la tiroides, las dos enfermedades malignas más importantes, que son más frecuentes, que son el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, con contadas excepciones, son enfermedades que se curan. Claro, que requieren una molestia porque tienes que quitar la glándula, tienes que luego administrar con relativa frecuencia una capsulita de yodo radioactivo, pero es algo que tiene un pronóstico muy, muy, muy bueno, muy, muy favorable, como te digo, en el 99% de los casos. Entonces, lo importante es, como en toda enfermedad, hacer un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Pero sí, es mucho más frecuente que sea un hombre el que vaya a pabellón que una mujer por una enfermedad tiroidea nodular. Imagínese eso. Doctora, dentro de lo que es esto, también los pequeños de la casa pueden sufrir de la tiroides. Sí. Okay, existe el hipotiroidismo a todo nivel y también existe el hipotiroidismo congénito, que es ya un niño que nace con un déficit de hormona tiroidea, una glándula que no se pudo desarrollar satisfactoriamente y que no produce la cantidad de hormona que ese niño necesita. Entonces, imagínate lo importante si tenemos que la glándula tiroides, o mejor dicho, las hormonas tiroideas, forman parte de la conformación del sistema neurológico de ese niño y de la capacidad cognitiva. Por eso es que yo soy muy maniática con eso. Y yo le insisto, sobre todo a mis mujeres que han estado embarazadas, que han seguido un tratamiento de tiroides durante el embarazo, que nunca salgan de la clínica, del hospital con un bebé que no le han hecho sus pruebas de tiroides. ¿Por qué? Porque cada día que perdemos una gran cantidad de porcentaje de aprendizaje de ese niño si tiene un hipotiroidismo congénito. ¿Los adultos mayores? Los adultos mayores tienden a generar o tienden a producir mucho hipotiroidismo. Ahorita hay mucha controversia con eso, porque muchas bibliografías, muchos estudios te dicen que los hipotiroidismos leves a moderados en personas adultas, en adultos mayores, no se deben tratar. Otros dicen que sí se deben tratar. Entonces, eso es un balance. Uno tiene que estudiar e individualizar cada paciente. Si yo tengo una paciente, como me ha pasado, como tengo, de 80 años, con un nódulo o más de un nódulo, que se le hizo una biopsia por punción con aguja fina y que dio que es negativo para malignidad, pero que yo sé que ese nódulo o esos nódulos están allí, que me pueden seguir creciendo, que me van a hacer mandar a operar a una paciente. Mira, yo prefiero ponerle un poquito de tratamiento. ¿Por qué? Porque si en 6 meses ese nódulo, a pesar del tratamiento, sigue creciendo, yo sé que lo voy a mandar a operar, pero no es igual mandarlo a operar a los 80 que a los 90, que a los 85. Entonces, como te digo, hay que individualizar paciente y depende también de lo que el médico consiga en esa parte. Ok, usted bien comentaba cuáles son las estrategias de diagnóstico. Usted había dicho anteriormente y lo habíamos conversado en varias oportunidades. Ahora me está hablando de punciones con aguja fina en diferentes nódulos. Estos son las biopsias distintas Sí. para poder saber cuál es la malignidad o si es benigno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué otro tipo de procedimientos hacen? Mira, básicamente procedimientos para diagnosticar en nódulos, el eco, el ecosonograma tiroideo, por supuesto, y las biopsias por punción con aguja fina, se hacen guiadas por eco. Entonces no es fácil, pero es bastante sencillo en el sentido de que tú tienes la imagen proyectada en la pantalla del eco, ves la aguja entrando al nódulo, sabes que estás en el nódulo. Entonces, pues extraes un poquito de material, eso es una inyectadora en una base que se llama pistola, y haces un poquito de vaivén, eso lo colocas en unas láminas, el patólogo te dice. La mayoría, como te digo, la mayoría de los casos son respuestas benignas, ¿ok? El que sea benigno no significa que no debes de observar y que muchas veces no tengas necesidad de incluso generar una intervención sobre ese o esos nódulos. Cuando estás hablando de función, pues están las pruebas de sangre. Existe la denominación de perfil tiroideo. Yo realmente no suelo pedir perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque el perfil tiroideo te va a incluir unas pruebas de hormonas T3 y T4 totales, que dependiendo de las características de la persona, generalmente no te ayudan. Si eres una mujer joven, si tomas anticonceptivos, si estás en etapa reproductiva y todo,
todas esas hormonas totales viajan unidas a proteínas. Si tienes anemia, o sea, cualquier cosa que altere las proteínas de tu cuerpo va a alterar esos resultados. Entonces vamos directo a las pruebas libres. T4 libre, la TSH, que es la hormona que secreta la hipófisis para ordenarle a la glándula tiroides que funcione, y si es necesario, los anticuerpos antitiroideos. Cuando ya van a realizar lo que son las intervenciones quirúrgicas, ya sea, bueno, el paciente de manera individual, como bien lo ha comentado la doctora a lo largo de la entrevista. Ahora, como ha avanzado tanto la ciencia, siempre, bueno, hemos visto que las personas hacen muchas operaciones que antes las hacían a cielo abierto es con fisura, lo agarran y lo hacen por laparoscopia. Laparoscopia. Ahora, ¿la tiroides también se está manejando así o igual es a cielo abierto? No, la tiroides sí todavía se mantiene la cirugía abierta, o sea, la cirugía con cicatriz, porque el área de cuello es bastante delicada. No todo el mundo se debe ni se sabe meter en cuello. Uno siempre manda a sus pacientes a un cirujano de cabeza y cuello. ¿Ok? Porque son las personas que tienen más mano, más dominio del área del cuello. En el cuello, para la cirugía de tiroides, tienes los nervios recurrentes laringeos, que si por mala suerte los tienes que tocar o los dañas, la persona no solamente queda con problemas para hablar, sino puede quedar con problemas. Yo pensaba que teníamos la lámina. Ya lo vamos a colocar. En la lámina, fíjate, detrás de la glándula tiroides, esta es la parte anterior, por la parte posterior están estos 4 puntitos amarillos, son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides regulan el metabolismo del calcio en el cuerpo. Entonces, si las extraes con una cirugía, ese paciente además va a quedar con unos problemas serios de hipocalcemia que vas a tener que estar tratando casi que el resto de la vida. Entonces, para meterse en cuello, para meterse en tiroides, se busca un cirujano de cabeza y cuello. Y también muchas veces, dependiendo de cuán lejos se ha dejado llegar la patología morfológica, o sea, la patología de nódulos, a veces hay que quitar toda la glándula, otras veces hay que quitar solamente uno de los lados. Todo depende de esas características, entonces sí, debe ser un especialista. Y, por ejemplo, cuando se realizan esas intervenciones, el cirujano de cabeza y cuello está al lado del endocrino. El endocrino también entra a esa cirugía, ¿no? No, bueno, yo te voy a decir, yo soy maniática y cuando estaba haciendo mi posgrado yo solía entrar a la cirugía de mi paciente, pero generalmente no. Generalmente uno prepara al paciente, el cirujano lo opera y después uno vuelve con el paciente para continuar su, digamos, manejo de la terapia de reemplazo, es decir, que tome la hormona de fuera, porque afortunadamente las personas pueden vivir sin la glándula tiroides porque podemos darle de fuera la pastillita que es la hormona que debería producirse. Perfecto. Y ahora, ya bien nos está comentando qué es esta pastilla. Podemos hablar de los tratamientos que se manejan ya. Todo es individualizado, todos los cuerpos son diferentes y eso está muy claro. Pero existen algunos tratamientos en el ámbito nutricional que es importante para la tiroides. Claro, fíjate, vamos a empezar por el último. El ámbito nutricional, pues afortunadamente nosotros vivimos en un país donde no almorzamos, desayunamos y merendamos con algas, entonces pues la parte no comemos rábanos 3 veces al día, todos los días del mundo. Entonces, hay ciertos alimentos que son muy ricos en yodo, que cuando un paciente está hipertiroideo, tú puedes decir, no coma tanto o no coma, como algas, como rábanos, ¿ok? Pero eso de que no vayas a la playa porque el sol, porque el yodo, eso es mentira. Que no uses algún, ¿cómo se llama? Algún antiséptico que tenga yodo, no, tampoco es así, claro. Si lo usas mucho, con mucha frecuencia, como pasaba en cirugía, por eso los cepillitos de cirujano ahora no son con yodo, sino son con Herdex, porque se determinó que esa sobreexposición al yodo podía absorberlo y podía generar problemas en la glándula tiroides. Las personas, los médicos que trabajan en áreas o los asistentes que trabajan en áreas de radiología, de radiodiagnóstico, parte de ese problema es que suelen hacer mucho hipotiroidismo por la exposición a radiaciones con tanta frecuencia. Y así sucesivamente. O sea, eso son enfermedades laborales, si se quiere. Doctora, vamos a refrescar, como bien decía, cuáles son las funciones de la tiroides. Ok. La glándula tiroides, como dijimos al principio, es una glándula única que sus hormonas, las hormonas que secretan, la T3, la T4, libres, tienen la capacidad de regular el funcionamiento de los diversos órganos y células del cuerpo.
¿ok? La velocidad de pensamiento, el poder dormir bien, la menstruación adecuada en las mujeres, el ir al baño, todas esas cosas, de una u otra forma, su velocidad está regulada por la secreción adecuada de hormona tiroidea, ¿ok? Cuando nos falla esta secreción en más o en menos, tenemos una enfermedad funcional de la glándula, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo. En el hipertiroidismo tenemos aumento de secreción de la hormona tiroidea y por supuesto están exacerbados todos los síntomas de un hiperfuncionamiento, pérdida de peso, mucho calor, intolerancia, malos humores, intolerancia, como les decía, al calor, caída del cabello, la piel caliente y muy suave, una piel envidiable, pero no por buenas razones. Sí, síndromes diarreicos, la menstruación va a tender a desaparecer en las mujeres. El insomnio, incluso se ve alterado un poco lo que es la producción de vellos del cuerpo, ¿ok? Cuando hablamos del déficit de función en el hipotiroidismo, hay una coincidencia con la caída del cabello, las uñas más que partirse se abren como en capas, la piel se pone reseca, incluso puede llegar a ser descamativa, calambres en las piernas, estreñimiento. También en las mujeres hay alteraciones del ciclo menstrual, al principio es abundante y luego desaparece. Hay mucho sueño, hay depresión. ¿Okay? Y la capacidad de aprender, de concentrarse, está muy disminuida. Hablábamos del hipotiroidismo congénito, que es el niño que nace con un déficit de función de la glándula tiroidea, que es importantísimo descubrir desde el principio para evitar que la capacidad cognitiva de ese niño se vea alterada a lo largo del resto de su vida. Y hablábamos de la alteración de forma, que es lo que constituye el bocio. De hecho, me es imposible no hacerlo cuando me llega algún reporte o algún eco, bocio tiroideo, voy y le tacho el tiroideo, porque bocio, por definición, es una alteración en la forma de la glándula tiroides, bien sea en aumento de volumen general, bocio difuso, sin nódulos, pero la glándula se agranda por completo, o un bocio nodular o multinodular, dependiendo de que haya uno o más de un nódulo, que es cuando hay varias pepitas a lo largo distribuidas en el parénquima de la glándula. ¿Pueden ser benignos o malignos? Sí. ¿Cuándo se vuelven malignos, doctora? Mira, cuando se vuelven, quizás no sea la expresión adecuada. O sea, cuando se forman nódulos es un crecimiento, digamos, al libre albedrío desordenado de las células tiroideas dentro de la propia glándula, ¿ok? Lo que pasa es que algunas de esas células pueden traer ya una información genética desarrollada para hacer un carcinoma. Y como te decía antes, los carcinomas de tiroides, los más frecuentes, el papilar y el folicular, gracias a Dios, en la gran mayoría de sus casos son tratables y curables, ¿ok? Y bueno, dejan un mal rato, pero más nada, un antecedente. Y bueno, afortunadamente cuando se hace un buen tratamiento, se hace una tiroidectomía, es decir, se quita toda la glándula, cuidando las glandulitas estas paratiroides de las que veíamos antes en la imagen, y pues se absorbe, se toma su yodo radioactivo y después solo queda tratamiento con el endocrino y con su hormona tiroidea. El yodo radioactivo, bien dice usted. Ahora, usted bien decía también que con relación a la parte de la alimentación, el exceso de yodo también puede hacer daño. Sí, pero realmente un exceso muy importante. Okay. No es algo que yo considere que vamos a ver en nuestro país, por ejemplo. Pero sí, fíjate que hay manifestaciones o hay alteraciones, características laborales que te pueden llevar a un problema de ese estilo. Cuando trabajas, como hablábamos, en medios donde hay radioterapia, donde hay radiación, esas radiaciones tienden a generar un hipotiroidismo. En las mujeres que reciben radioterapia por cáncer de mama, siempre estamos pendientes cada 6 meses a hacerse sus pruebas, porque esas mujeres en algún momento de su vida van a hacer un hipotiroidismo, porque la radioterapia va a generar que la glándula se dañe. Eso es importantísimo, ¿ok? En personas que, como te decía, los cirujanos, se hizo un estudio, de hecho el Hospital Vargas participó hace muchos años, antes de que yo empezara el posgrado, cuando yo estaba en el posgrado, y los cepillos de lavarse los cirujanos se cambiaron de solución yodada a Herdex porque se determinó que esa sobreexposición a esa solución yodada producía alteraciones de la glándula tiroides. Hay ciertas medicinas para el corazón que pueden alterar el funcionamiento de la glándula tiroides. No puedes dejar de usarlas porque son medicinas importantes, pero entonces hay que estar pendiente y atender la patología tiroidea cuando aparezca. Perfecto. Bien hablaba de la alimentación, bien habla de las medicinas, es el consumo que viene desde nuestra boca, ¿ok? En la diabetes, ¿la tiroides puede tener repercusiones dentro del proceso de diabetes?
digamos, no tanto repercusiones como caminar de la mano con el diabético tipo 1. ¿Ok? La diabetes tipo 1 es una enfermedad que está asociada con una patología inmunológica. Y la mayoría de los problemas de la tiroides están asociados a una patología inmunológica, sobre todo las tiroiditis. La enfermedad de Graves-Basedow siempre está relacionada con una alteración en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y ojo, no es como piensa la gente, es que la glándula tiroides me echó a perder mi sistema inmunológico o me hizo daño. No, es el sistema inmunológico que va a dañar la glándula tiroides y va a producir todos los eventos, bien sea hipo, nódulos, etcétera. ¿Okay? Claro. Pero sí, la diabetes tipo 1 suele cursar y hay que estar pendiente porque muchas veces van a ser una tiroiditis, un hipotiroidismo. Los niños con Down tienden generalmente también a ser hipotiroidismo. El vitiligo es una patología inmunológica que se asocia con muchísima frecuencia a tiroiditis e hipotiroidismo. Entonces, tenemos niños con Down, tenemos personas con vitiligo, diabéticos tipo 1, relativamente con frecuencia hay que revisar su función tiroidea. Doctora, la alimentación es importante. Me gustaría ampliar un poco más claro. Ya eso sería más en el ámbito nutricionista, acompañado del endocrino. Sin embargo, bien hablaba del yodo, el rábano y algunas algas. ¿Okay? Hay otro tipo de alimentos que pueden ser más comunes para nosotros acá en Venezuela, vamos a decirlo de esa forma. Por ejemplo, en Venezuela comemos mucho pescado. Pero el pescado no tampoco es que te va a producir un hipertiroidismo o una sobreexposición al yodo que te pueda generar un hipotiroidismo. La verdad es que con nuestro sistema de alimentación sí, se busca siempre una alimentación balanceada en general, que tenga una buena cantidad de proteínas, que tenga una buena cantidad de vegetales, un mínimo de carbohidratos, pero que tenga carbohidratos porque de allí el cuerpo saca energía para funcionar. Sin embargo, aunque sí, recomendaciones, mira, no comas tanto rábano, evita las algas, que aquí tampoco se usa, tendríamos que comer comida japonesa todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Sería bueno, pero no, es poco práctico. Entonces sí, se hace una recomendación de una comida saludable que le puedes hacer a cualquier persona para mantenerse sana, para mantenerse equilibrada. Eso es lo más importante. Sí. Ahora, hay un tema que a todos nos ha pasado desde el año 2020 y no lo podemos dejar de lado. COVID-19 con la tiroides, ¿cómo se la lleva? Sí, mira, pues indudablemente el COVID es una lesión viral, es una afección viral y de alguna manera está sobreestimulando el sistema inmunológico de una manera tal que las tiroiditis post-COVID son a la orden del día. De hecho, ya nos estamos acostumbrando a una pregunta clásica en la consulta a cualquier paciente, ¿te dio o no te dio COVID? ¿Por qué? Porque si me dicen que sí, y va por obesidad, o va por dislipidemia, o va por un problema de una hiperprolactinemia, o va por una diabetes, yo sé que cada cierto tiempo vamos a comenzar a hacer las pruebas de tiroides porque está súper frecuente. Y en esos pacientes es muy importante pedirle los anticuerpos antitiroideos, aparte de la TSH y T4 libre. Y ahora también en el punto de vista del vitiligo, que usted bien nos comentaba, antes de entrar quizás a conversar, estamos aquí hablando la doctora y yo, y pues uno de los puntos que tocó fue que el vitiligo también puede verse afectado por la tiroides. Sí, no, o sea, el vitiligo es una enfermedad inmunológica, ¿okay? Y esa misma enfermedad inmunológica, pues con frecuencia ataca la glándula tiroides. Y entonces es súper frecuente, súper común ver una persona con vitiligo que tenga unos anticuerpos positivos o que ya tenga un hipotiroidismo por una tiroiditis. Eso va muy, muy frecuente y toda persona con vitiligo debe estudiarse su tiroides. Doctora, cuando nosotros estamos hablando ahora puntualmente de la cirugía, volvemos atrás, hablamos en la cirugía, el proceso de recuperación o los tratamientos que se manejan ya post cirugía, ¿cómo es? Mira, en buenas condiciones, en buenas manos y bien hecho, eso es una recuperación muy, muy rápida. De hecho, en la mayoría de los casos, y apunto eso porque hay personas que tampoco, o sea, que por miedo se dejan crecer la glándula de una manera brutal, no encuentro otra palabra, ¿ok? Y entonces ya eso es, claro, una cirugía, casi que una cicatriz muy grande y entonces una recuperación un poquito más lenta. Pero por regla general, mira, las cicatrices son de 2-3 centímetros. El paciente está 24 horas hospitalizado porque le dejan un Portovac para recoger secreciones porque la glándula tiroides es muy vascularizada y sangra mucho. Entonces, incluso después de la cirugía, le dejan su Portovac hasta el día siguiente, lo quitan, le ponen su cura y para su casa. No significa que esa persona va a llegar a hacer ejercicio, pero la recuperación es muy rápida y bastante buena.
Qué importante es manifestar eso. Vamos a recordar las redes sociales para que usted, que está en casa, pueda interactuar con nosotros. Ya ahí están llegando las preguntas, @entrenoticiascb, en el Instagram, en el Twitter y en el Twitter de la doctora, Vivo Bien con Diabetes. Diabetes, con B larga al final, como diabetes. Ok, esto, alguna persona que no ha ido a realizarse ningún tipo de eco, que no fue a hacerse ningún tipo de radiografía, que de repente la cervical y resulta que ahí le salió que tenía algunas glandulitas o la tiroides afectada, o que no ha ido al ginecólogo, sino que simplemente tiene alguna dolencia, molestia. ¿Hay algún síntoma que también pueda una mujer o un caballero sentir sin hacer ningún tipo de estos estudios y pues bueno, se vea aunado a lo que es la tiroides? Bueno, sí, puede ser que un paciente busque un internista o busque a su médico de cabecera porque se ve mucho. Es que me duele para tragar, tengo dolores de garganta. Realmente no, muchas veces esos médicos o el mismo paciente por ansiedad le exige al médico, no, pero es que yo quiero que me revise la tiroides porque es que me duele la garganta. No es fácil siempre entender que la glándula tiroides está por fuera de la tráquea. Es decir, tiene que tener un tamaño muy grande para que ella pueda hacer alguna interferencia mecánica sobre lo que está dentro de la tráquea. Entonces, la mayoría de las veces se hacen descartes y, oh sorpresa, a veces se encuentran cosas, pero ese tipo de síntomas no son originarios de la glándula tiroides. Y como te decía antes, cuando comenzamos, que la gente dice, no, es que me tengo esto hinchado aquí arriba. Y entonces la tiroides, no, la tiroides está acá abajo, la tiroides está encima de la horquilla external. Pero muchas veces, como te digo, buscando una cosa se consigue otra. Fíjate, aquí tienes otra vez la gráfica. Esto que está aquí, el cartílago tiroides, es lo que en el hombre se llama la manzana de Adán, porque lo tienen más pronunciado que las mujeres. Entonces, por debajo de la manzana de Adán, ahí vas a encontrar la tiroides. Entonces, mucho más abajo de lo que la gente suele pensar. Arriba, por lo general, son los ganglios, ¿no? Las glándulas submaxilares, y pueden haber ganglios inflamados, adenopatía. Los ganglios inflamados, por lo general, es cuando hay algún tipo de sinusitis, problemas en los ojos, problemas en los oídos, problemas de la boca. Perfecto. Y a veces las personas lo tienden a confundir con todo esto. Sí, con mucha frecuencia. Doctora, hemos hablado desde la alimentación, hemos hablado los tratamientos, pero sí me gustaría, como que dice, profundizar más, ya cuando se ha puesto la cosa color de hormiga, vamos a decirlo en lo coloquial, y llega un cáncer de tiroides. ¿Qué significa? La palabra cáncer es algo terrible y ya, ¿cuál puede ser el procedimiento luego de haberse detectado algo como esto? Ok, fíjate, cuando tú tienes un nódulo de características sospechosas, un nódulo de bordes irregulares, un nódulo vascularizado, un nódulo único que mide más de 1 centímetro, pues la conducta correcta es hacer una biopsia por punción con aguja fina, guiada por eco. Cuando esa biopsia, el resultado de anatomía patológica te dice que hay un carcinoma papilar, un carcinoma folicular, el paso siguiente es hacer un par de pruebas como estiroglobulina, asegurarse que los anticuerpos antitiroglobulínicos estén negativos y se manda el paciente a cirugía de cabeza y cuello, con la indicación, sugerencia, indicación, de que debe quitarse toda la glándula, porque puedes tener un nódulo único o puedes tener otro donde no aparecen lesiones, pero no sabes en qué momento puede desarrollarla. Entonces, como sabemos que la persona operada de tiroides va a mantenerse el resto de su vida tomando hormona tiroidea, mandamos a sacar toda la glándula para evitar la posibilidad de que haya una regeneración de tejido celular, de tejido tiroideo, y de que allí pueda volver a aparecer un cáncer. Entonces la cirugía es una tiroidectomía total o casi total, con conservación de las 4 glandulitas estas paratiroides de las que hablábamos. Luego de eso, se le da al paciente una dosis de yodo radioactivo que está coordinado por medicina nuclear. Una vez que el paciente recibió su dosis de yodo radioactivo, regresa al endocrinólogo y lo mantenemos con una dosis de hormona tiroidea un poquito superior a la mínima que necesita. O sea, lo mantenemos un poquito hipertiroideo subclínicamente para evitar justo que cualquier celulita de tiroides que haya quedado en ese cuello pueda, ¿cómo se llama? Como el ave fénix, volver a crecer y generarme una posible lesión nuevamente allí. Perfecto. Y después de allí, controles periódicos. Doctora, pero bien, usted comentaba anteriormente que las personas que pueden estar expuestas a lo que son las radioquimio y que incluso por cáncer de mama, posteriormente van a tener un problema de la tiroides. Sí, pero ¿y en este caso no se aplican este tipo de tratamientos? No, porque lo que generalmente produce la radioterapia es un hipotiroidismo, porque lesiona la glándula se fibrosa y no puede producir la cantidad de hormona que tú necesitas. O sea, no es que te va a producir una lesión, un nódulo, una malignidad, no, lo que va a producir es un daño de la glándula que te va a llevar a un hipotiroidismo.
Y eso es un tratamiento convencional de un hipotiroidismo. Perfecto. La regeneración de la glándula. Las personas que quizás, pues bueno, pasaron por una situación, tuvieron el tratamiento, ¿es posible que simplemente ya no sufran más de la tiroides? No, pues claro, o sea, me explico. La patología tiroidea es crónica, ¿ok? No se cura, pero se controla. ¿Por qué te digo? Porque si tú mandas a operar una glándula tiroides, el paciente tiene que tomar hormona tiroidea el resto de la vida porque ya no tiene glándula. Claro, la glándula, si ese paciente falla en tomar la hormona de una manera ocasional, ¿sabes? No me la tomo una semana, me la tomo. En ese sentido, la glándula no va a alcanzar un tamaño normal, una glándula habitual, pero sí puede volver a crecer, puede volver a haber tejido celular ahí tiroideo, y tú no sabes si en ese tejido celular que está volviendo a crecer puede venir nuevamente una lesión. De hecho, por eso, cuando el nódulo es único, pero te aparece un cáncer, la indicación igual es quitar toda la glándula, porque el paciente va a seguir tomando hormona el resto de su vida y evitas que en la glándula que quedó me puede aparecer otra lesión maligna. Perfecto. Nosotros tenemos algunas dudas de nuestra audiencia a través del Instagram y del Twitter. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en Twitter. Veamos la primera. Hola, mi hermana tiene... Hola, aquí es Sofía. Mi hermana tiene hipotiroidismo y a veces se le hincha de repente la parte de la cara y al rato se deshincha. ¿Este síntoma es de esta enfermedad? Gracias. Pues no, o no debe. Vamos a aclarar un punto que creo que no lo hemos tocado. Cuando se habla de un hipotiroidismo, te acabo de decir, es una enfermedad crónica. No se cura, pero se controla. Una vez que tú estás controlado, nada de lo que te pasa en la vida tiene que ser por causa de tu glándula tiroides, porque tú estás controlado, estás tomando la hormona y tienes unos niveles de hormona en sangre adecuados para tu correcto funcionamiento. Perfecto. Entonces, tampoco vamos a poner a la hormona tiroidea como un analgésico, que te la tomaste y me sentí bien y no me la tomé hoy y me estoy muriendo. No, ella actúa por un nivel en sangre que debe mantenerse y sostenerse, pero no es tipo analgésico que si no me la tomé ahorita me voy a estar muriendo y cuando me la tomo estoy feliz de la vida. Entonces, estas alternancias no deben de corresponder a problemas de tiroides. Hay que verificar. Hay que revisar. En ese caso, ¿a qué médico debería acudir? Pues si tiene su médico normal, que su internista debería de ser allí y el internista va a evaluar todas las opciones y canalizar según sea necesario al otro especialista. Perfecto. Tenemos otra duda a través del Twitter, @entrenoticiascb. Y aquí vemos, soy Leticia. Buenos días, para la doctora, si presento múltiples nódulos tiroideos, ¿es conveniente hacerse una punción aun cuando no me molesta? Algunos de ellos están creciendo, pero no me molestan. Fíjate, para hacer la punción de nódulos tiroideos tampoco es que es una cosa que se hace todos los días, ni a cada ratico, ni todos los años. Tienen los nódulos que tener ciertas características. De hecho, cuando los nódulos son múltiples, cuando hay más de uno, eso nos da una sensación de tranquilidad porque es más frecuente que sean nódulos benignos que haya alguno maligno. Sin embargo, si es una persona que toma tratamiento y que a pesar de que ese tratamiento está siendo tomado consecuentemente, los nódulos crecen, es prudente en el más grande, si no son quísticos, en el mayor, en el que tenga más características de sospecha, pues hacer una punción para verificar. Como te digo, cuando las alteraciones son de forma y no de función, no te molesta nada, solo que puede estar creciendo. Doctora, los tratamientos, a ahondar más sobre los tratamientos. Por acá tenemos algunas dudas, incluso en el Instagram, ya vamos a ir con eso, con relación al Eutirox, que es como muy famoso. Sí. Entonces, bueno, ya te estás tomando el Eutirox y sufres de la tiroides. Sí. Esos son los comentarios más comunes en los diferentes foros de consultas. ¿Realmente es eso una parte del tratamiento que utilizan? Sí, bueno, el Eutirox, y valga que es una marca comercial, el producto es levotiroxina sódica, pero sí, una de las marcas y todavía que persiste en el país siempre ha sido el Eutirox. Las otras pues salieron antes del mercado, etcétera. Y tiene varias presentaciones que van desde 25 microgramos a 200 microgramos. Y pues a cada quien le toca, cuando corresponde, le toca una dosis que debe ser individualizada. Lamentablemente, sabes, no hay una fórmula matemática que te diga a ti te toca tanto o por edad o por peso, sino es un poquito ensayo y error, porque cuando tú sacas muchas cuentas se descuidan cosas en el cuerpo que pueden ser importantes. No, si pesas 70 kilos y te tocan 100, y te falta una pierna, entonces ya no te tocan 100, te tocaría menos. En ese sentido uno va poco a poco. Yo en lo personal prefiero comenzar de abajo hacia arriba,
porque no es igual que tú vayas aumentando en 2 meses, aquí me faltó un poquito, aumentas un poquito la dosis, a que te llegue un paciente hipertiroideo porque le pusiste mucha dosis para después comenzar a quitarla. Los síntomas de hipertiroidismo no son buenos. Puedes alterar el corazón, puedes tener daño hepático, puedes tener daño óseo, acentuar o generar una osteopenia, una osteoporosis. Entonces, con eso hay que cuidarse. Doctora, ¿y los tratamientos, este tipo de tratamientos, tiene alguna alteración en el cuerpo en primera instancia o no? No, mientras te mantengas en una dosis adecuada, no tiene ninguna consecuencia. Perfecto. Ahora sí vamos con los comentarios que tenemos en Instagram. Vamos a empezar con Teresam12. Buen día, Génesis, y al equipo de Entre Noticias. Desde Barquisimeto, tengo hipotiroidismo. Me dio COVID en enero. Tengo mucha caída de cabello, insomnio, uñas partidas, tal cual como lo dice usted, doctora. Piel seca, ojo seco. ¿Qué exámenes debo realizarme? Gracias. ¿Cómo puede, en este caso, Teresam, claro, mejorar? Cuando ya vaya a su endocrinólogo le van a pedir TSH, T4 libre para revisar que la dosis del medicamento sea la adecuada, pero no debemos olvidar que una de las características, sobre todo del síndrome post-COVID, es la caída del cabello, que puede demorar un par de meses inclusive, sí, y sin ninguna otra causa, sencillamente una consecuencia del COVID. Exacto, de hecho eso es el programa que tuvimos la semana pasada y ya esa entrevista está totalmente a su disposición a través de Somos Entre Noticias en YouTube, que habla acerca de esa caída del cabello. Sí, es una cosa importante. Perfecto. Doctora, tenemos aquí a Janet Durán. Buen día. ¿El hipotiroidismo es curable o hay que tomar tratamiento toda la vida? Una vez que uno hace un diagnóstico de hipotiroidismo, eso es una enfermedad crónica que va a meritar tratamiento de por vida. Vemos con mucha frecuencia que la gente, como es una pastillita blanca chiquita y que no me hace sentir ni más ni menos, no la necesito y la dejo. Claro. Una cosa importantísima es entender que un hipotiroidismo no tratado es capaz de matar. Okay. No hablemos de que evita un embarazo o de que trastorna a uno que ya esté presente, es capaz de matar. Perfecto. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales de la doctora? Bueno, en el Instagram, Ginette Miranda, con doble T, y en el Twitter es Vivo Bien con Diabetes. Como diabetes, pero con la B solamente. Ahora, tenemos aquí a Elisa PG. Buenos días. Si hay nódulos, ¿hay que operar obligatoriamente? ¿Influye el estado de ánimo? ¿Obligatoriamente debes tomar pastillas? Son varias preguntas en una. ¿Los nódulos con tratamiento pueden desaparecer? Gracias. Ok. El que haya nódulos no significa que hay que tomar medicamento. Como lo hablábamos al principio, uno individualiza al paciente y sobre todo las características morfológicas de esos nódulos aunado a la función de la glándula. Si tenemos una glándula con uno o más nódulos, se llama bocio nodular o multinodular, y tengo una alteración en la función, pues claro, esa persona tiene que tomar medicina. El hipotiroidismo, igual como les acabo de decir, no se cura. Se controla, pero no se cura. El hipertiroidismo sí va a pasar en algún momento a eutiroidismo y luego a hipotiroidismo, es posible. Pero el hipertiroidismo no es continuo, no es de por vida. El hipotiroidismo sí. La edad más frecuente en la que se ve registrado, por ejemplo, en las mujeres un hipotiroidismo. Usted dice que desde niños hasta adultos mayores. Sí, pero es menos frecuente. Sí, en la mujer, sobre todo en la mujer en edad fértil reproductiva, entre los 25 y 35 años y después de los 55 años. Perfecto. Aquí tenemos también a Anis Beskol. Buen día. ¿Cuándo hay que obligatoriamente operar? Si se opera, ¿se debe eliminar toda la tiroides o solo parte de ella? De hecho, eso lo hemos estado conversando. Sí, obligatoriamente si tienes un diagnóstico de un cáncer de tiroides. Si tienes una glándula multinodular y te van a operar por un nódulo, no, sácala toda porque tienes nódulos en toda la glándula. En algún momento puedes ameritar otra segunda cirugía en cuello. Es preferible hacer una porque igual vas a tomar hormona el resto de la vida. Perfecto. Aquí Castro A. Buen día. Saludos desde Barinas. Saludos. Aquí Betty Escalona. Buen día, bendecido día Génesis, me gusta mucho el programa por la diversidad de información, sobre todo en la medicina. Muchas gracias desde el estado Mérida. Tenemos aquí Anis Betkol. Buenos días, la dificultad para tragar puede ser uno de los síntomas. Las uñas de las manos como acanaladas también puede ser otro síntoma. Acanaladas no, se abren como en capas, ¿ok? Dificultad para tragar produce la glándula tiroides cuando ha crecido tanto que es capaz de producir un efecto mecánico sobre la tráquea, ¿ok? Mucha gente, si está en un hipotiroidismo importante por la misma resequedad de tejidos, hay un poquito de inflamación y puede tener un cierto grado de dificultad, pero lo más común es si tienes un tamaño lo suficientemente grande
para producir una tracción sobre la tráquea. Doctora, bien decía usted al principio de esta entrevista que una mujer embarazada con problemas de tiroides puede incluso tener problemas de abortos constantes. Sí, con respecto al embarazo, esto es todo un capítulo, yo creo que todavía le falta mucho por escribir porque hay muchas opiniones encontradas, ¿ok? Pero toda mujer que se evalúa por infertilidad, vamos a empezar por allí, toda mujer que se va a evaluar o que se está evaluando por infertilidad debe evaluar tiroides e incluir en esa evaluación los anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antitiroideos positivos, así no hayan tenido afección de la función de la glándula, tienen que ser considerados porque aunque es muy contradictorio, como te digo, hay mucha gente dice sí, mucha gente dice que no. Hay artículos que te dicen que el 98% de los trastornos de infertilidad son por una tiroiditis. Y muchas veces al tú colocar una dosis de hormona tiroidea fisiológica, sustitutiva en esas mujeres, es suficiente para que queden embarazadas. Claro, debes de mantenerlas hasta finales del embarazo. Cuando una vez esa mujer salió de su embarazo, pues entonces viene la ciencia, puedes esperar, retiras la hormona tiroidea, no hay problema. Pero para generar y mantener el embarazo en esas condiciones debes de mantenerlo durante todo el tiempo del tratamiento. Otras veces está asociado a la presencia de anticuerpos o en hipotiroidismo subclínico a abortos repetitivos. Igualmente hay que tratar a esa mujer para que lleve a feliz término su embarazo. Perfecto. Vamos a continuar con las incertidumbres de nuestra audiencia, @entrenoticiasgb. Vamos con Spencer Madero. Bueno, saludos de la Parroquia del Valle, saludos de Carrizal. Ok, tenemos, gracias al equipo de Entre Noticias por este tema tan importante. Doctora, por su exposición tan didáctica para entender, a mí me hicieron en el Padre Machado una tirectomía, luego una cirugía y tuve 2 años con tratamiento yodado. Y es diabética tipo 2. En este tipo de casos, ¿qué otra recomendación podría hacer, doctora? No, pues lo de siempre. En cuanto a su diabetes, mantener su alimentación, su actividad física y su tratamiento y mantener el tratamiento de la tiroides. Si ella fue operada de tiroides, no me queda muy claro el tratamiento ayudado de 2 años porque no me queda muy claro, ¿ok? ¿Qué pudo haber pasado allí? Normalmente cuando se opera por un cáncer, se da yodo y luego tratamiento normal con hormona tiroidea. Hay personas, como te digo, que no les quitan toda la glándula. Eso de entrada no se le puede dar yodo porque si tienes todo un lóbulo o un trozo muy grande de glándula vas a perder la administración del yodo. Pero a personas que se le quita toda la glándula y que ameritan una segunda o una tercera dosis de yodo porque quedan pedacitos de glándula, porque se recidiva el cáncer, la tiroglobulina aumenta. Me imagino que será una explicación para ella. Pero lo más importante es mantener su dosis supresiva de hormona tiroidea. Mayerlin Dilibet. Buen día, tengo 19 años y desde que tengo uso de razón soy gordita. Me han hecho estudios y no me sale nada en las tiroides. Este año me enfermé y me mandaron a hacer un ecotiroideo y me salieron nódulos. ¿Qué puedo hacer? ¿Puede ser peligroso por mi edad? Saludos. Peligroso no. Hay que revisar las características de esos nódulos, si ameritan o no ameritan algún tipo de más allá de tratamiento, de punción o si es sencillamente observación. Y que vaya con un buen nutricionista y haga un buen tratamiento porque el tema del peso no está relacionado con la tiroides. Vuelvo y repito, no. Tiene ella alteraciones de forma, no de función. Además, volvemos y repetimos, la tiroides, la tiradera de comida dentro de la boca es lo que engorda. Hay que estar muy pendiente con lo que uno se lleva a la boca. Pero sí, puede estar, bien decía usted también que el problema quizás de depresión también va unado a la ansiedad y eso puede ser lo que haga claro, por supuesto. Manjares. Claro, pero eso es si estás descompensado desde el punto de vista de un hipotiroidismo. Si estás compensado, no. Perfecto. Buenos días, saludos desde Petare, muy interesante el tema del día de hoy. Saludos, ese es Yesdan. Satrube, buenos días, por favor, el Instagram de la doctora de la tiroides, tenemos el Twitter que es Vivo Bien con Diab, ¿ok? Está con nosotros también Natalie190. Excelente entrevista. ¿El medicamento para el hipotiroidismo es de por vida? Sí, volvemos y repetimos, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica y amerita tratamiento de por vida. Ok, por acá Maitena dice, ¿qué tan efectivos son los trasplantes de paratiroides de sangre tipo O? Mira, los trasplantes de paratiroides se realizan cuando haces una cirugía de tiroides y te llevas las 4 glandulitas que mostrábamos antes en la imagen y esa persona queda con alteraciones de los niveles de calcio
Bárbaros. eternos, sí, de verdad que son muy molestos. Entonces, se han realizado trasplantes de paratiroides en el antebrazo de esa persona, pero el tema es que tienen una muy alta incidencia con cáncer de paratiroides. Entonces, pues mientras la persona se pueda mantener controlada con su ingesta de calcio, con su ingesta de evitar los inhibidores H2, o sea, los protectores gástricos que impiden la absorción del calcio, mientras podamos mantenerlos con su calcio y su magnesio, es preferible. Ok, Nena Carrero, buenos días, excelente programa. Una consulta. Tengo ganglios inflamados por el áreas de cervical, detrás de las orejas, que bajan hacia la clavícula, axilas, etcétera. ¿A qué se debe esto? Hace tiempo tenía nódulos en la tiroides derecha. ¿Puede ser que es a causa de esto? No. Nódulos inflamados, ganglios inflamados, es algún proceso infeccioso, viral o bacteriano, pero infeccioso. Entonces hay que revisar toda la esfera de otorrino y la boca. Ok, aquí tenemos a Maitana. Tengo una amiga por un nódulo grande que le quitaron la tiroides y paratiroides. Y ahora debe tomar dosis altas de calcio, bien usted lo comenta. Sí. Si su única opción es un trasplante de paratiroides, ¿qué otra cosa se puede hacer? Tomar calcio. O sea, el trasplante, como te digo, y sí se hace y funciona. Pero debido a la alta incidencia, como les repetía antes, del cáncer de paratiroides, pues en esos trasplantes, si la persona no entra si no entra en una insuficiencia respiratoria o una hipocalcemia severa que ataque su vida, pues es preferible mantenerse tomando el calcio, su magnesio, y debe de estar bien. Buenísimo. Doctora, el tiempo es muy corto. Nos quedamos, yo creo que hay tarea hoy para la casa, porque nos quedamos con muchas preguntas que quizás no pudimos responder, mi gente hermosa. @entrenoticiascb, y la doctora la pueden seguir en su Twitter como @vivo con Diab. Así es. Doctora, recomendaciones finales para toda esta audiencia, mujeres, hombres, niños, grandes. Mira, no se automediquen porque la gente tiene la costumbre, no se varíe la dosis, no deje de tomar el medicamento porque por cualquier cosa o porque voy a tomar, eso me ha pasado. Voy a una fiesta y entonces no me tomo no, su glándula tiroides produce hormona tiroidea, esté en fiesta, esté en la playa, esté donde esté, no se dejen de tomar la hormona por nada del mundo. Perfecto.